Muy buenas tardes, noches. La verdad que un placer ver esta respuesta en un día festivo, muy contentos. Gracias por haber venido todos. Os presento muy brevemente a Yogesh Sharda. Él es miembro de la organización Brahma Kumaris, que es una organización que nació en India en el año 1937, y su objetivo es difundir un conocimiento espiritual, la práctica de la meditación Raja Yoga, y él lleva practicando esta meditación y este estilo de vida desde hace ya 40 años, porque desde muy joven en su familia pues ya estaban practicando ahí sus padres, y estuvo en un entorno que le facilitó este camino espiritual. Él ha estado durante muchos años en Reino Unido, en Londres, pero ahora lleva ya bastantes años coordinando Brahma Kumaris, las actividades de Brahma Kumaris en Turquía. Está de visita aquí en España unos días. Hemos estado en un retiro en Guadalajara, en Moernando, en una casa de retiros muy bonita. Hemos estado todo este fin de semana. Hoy compartirá con vosotros esta conferencia y mañana se va para Almería, para el sur. Así que tenemos el privilegio y el honor de contar con Yogesh, que tiene una amplia experiencia como conferenciante, profesor de meditación, etc. Entonces, vamos a hacer traducción consecutiva, es decir, él dirá algo, pausa, yo traduzco, lo iremos haciendo así. Y recordar un poco lo que os han dicho, sí que nos haréis un gran favor si revisáis que los móviles estén en silencio, idealmente en modo avión, pero si no, por lo menos en silencio. Y vamos a empezar. So hello and good evening to everyone. Buenas noches a todos. And thank you all for coming. It's nice y muchas gracias por venir. Es muy bonito ver la sala tan llena. It's nice to be offline, isn't it? Que es bonito estar offline, ¿no? No siempre online. Offline también es bonito. And I do remember being here about 10 years ago for a lecture in this very same hall. Y recuerdo que estuve aquí en esta misma sala hace 10 años dando una charla. Was anybody here at that time? ¿Estuvo alguien ahí cuando ahí? One. So Two. only three. So only three came back for the second Solo lecture. 3. Bueno, entonces, solo 3 han vuelto. Okay, so as I think was mentioned, I've been in this study and practice of meditation, self-awareness since I was a child, so most of my life. Como se ha mencionado en la presentación, yo he estado en esta práctica de autoconciencia, de meditación, de estudio espiritual, desde que era prácticamente un niño. And as I grew up, I was quite surprised at how little attention people pay to their inner world, to their inner life. Y a medida que yo crecía, me sorprendió el observar qué poca atención la gente en general prestaba a su vida interior. We have the outer life of our study and career and family, travel and so on. Tenemos esa vida exterior del estudio, la carrera, la familia, los viajes, etc. But there's an inner life of our thoughts, our emotions, our perceptions, etc. Pero hay una vida interior de nuestros pensamientos, emociones, percepciones, etc. And generally people pay huge attention to the outer life and very little to the inner life. Generalmente mucha gente presta la mayor parte de la atención hacia la vida exterior y muy poca atención a la vida interior. And as a result of that lack of proper care, the mind becomes weak. Y como resultado de esa poca atención, la mente se hace débil. When the mind is weak, then everything seems like a problem. Cuando la mente está débil, todo parece un problema. Yeah? A small issue is perceived as a big issue. Un pequeño asunto se percibe como una gran cosa, un gran asunto. So how can we take better care of the mind? ¿Cómo podemos cuidar mejor de la mente?
because when we do that, everything in our life will necessarily upgrade. Porque cuando hacemos eso, todo en nuestra vida, de forma necesaria, va a elevarse. Three main things, three main relationships we all have every day. Cada día todos tenemos tres relaciones principales. We have to deal with or relate to events and situations happening. Nos tenemos que relacionar con los eventos y las situaciones que suceden a nuestro alrededor. And we have to learn to relate with other people, managing human relationships. Tenemos que relacionarnos con las otras personas, manejar las relaciones humanas. And the third one, Y la tercera, which is more important than que these es two, más importante que las otras dos, have to learn to relate to yourself. aprender a relacionarte contigo mismo. How to talk to yourself, how to listen to yourself, ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te escuchas a ti mismo? how to be a friend of yourself. ¿Cómo te vuelves un amigo de ti mismo? So we're going to be exploring some of these areas tonight. Así que esta noche vamos a explorar algunas de estas áreas. Now, when I first started working in London, my first job many years ago, Cuando yo empecé a trabajar en Londres, en mi primer trabajo hace muchos años, it was in a big open plan office. estaba ahí en una gran oficina. And as you do, you go into work in the morning, you say to your colleagues, hello, good morning, how are you? Y normalmente, pues claro, vas a trabajar por la mañana, temprano, saludas a los colegas, buenos días, ¿cómo estáis? Yeah, and most people would say, I'm just surviving, mate. I'm just... Surviving. Algunos, la mayoría, me decían, no, simplemente voy sobreviviendo. Yeah. And I would think, surviving, but is that enough? Y yo pensaba, sobrevivir, ¿es suficiente eso? Just to survive, just to get through the day, the week, the year. I mean, there must be more to life than this. Solo sobrevivir, solo ir tirando y pasando pues la semana, el año. Debe haber algo más en la vida que esto. Yeah, especially if your basic needs are met, there must be more to life than just to survive. Especialmente si tus necesidades básicas están satisfechas. Debe haber algo más que simplemente sobrevivir. Then there's a second group of people. Después había un segundo grupo de personas, And I would say these are people who exist. que son las personas que yo diría que existen. So what does it mean to exist? ¿Qué quiere decir existir? It means you go through the day-to-day experiences of life. Quiere decir que pasas a través de las experiencias del día. Sometimes you win, sometimes you lose. A veces ganas, a veces pierdes. Sometimes you are praised, sometimes you are criticized. A veces te alaban, a veces te critican. Sometimes you are the center of attention and sometimes you are completely ignored. A veces eres el centro de la atención, a veces eres completamente ignorado. So all of those things happen. Todas esas cosas suceden. But when you are existing, then the way you feel is determined by those external factors. Cuando estás en este modo de existir, la forma en que tú te sientes viene determinada por esos factores externos. So if things are going well, you feel very happy. Si las cosas van bien, te sientes muy feliz. If something is not going so well, you feel sad or upset. Si las cosas no van tan bien, te sientes triste o te alteras. If people are behaving as you want them to behave, you feel happy. Si las personas se comportan como a ti te gusta que se comporten, te sientes feliz. If people behave as they want to behave, you feel not so happy. Si la gente se comporta como les gusta a ellos, no te sientes tan feliz. So in the existing stage, your emotional state is the result of what's happening outside of you. Así que tu estado existencial, tu estado emocional, es el resultado de lo que sucede ahí fuera. So emotions and moods go up and down, up and down. Y las emociones van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Yeah? And this can get quite tiring for the mind. Y esto puede ser bastante cansino para la mente. It can lead to some exhaustion and burnout. Puede llevar a ese estado de sentirse uno exhausto y quemado. But then there's a third group. Y luego hay un tercer grupo. One is those who are survivors. Second is those who exist. Third group is those who truly live. El tercer grupo sería el de los que realmente viven. Los primeros son los que sobrevivían, los segundos simplemente existen. Y el tercer grupo es los que viven realmente. Now, what does it mean to live? ¿Y qué quiere decir vivir? What's the difference between existing and living? ¿Cuál es la diferencia entre existir y vivir?
The main difference is those who live have learned the art of seeing. Los que viven han aprendido el arte, the art of seeing. The art of seeing, how to see. Han aprendido a ver, cómo ver. I don't mean with your eyes, but how to see with your mind. No me refiero a los ojos, sino cómo ver desde la mente. How to see situations. Cómo ver las situaciones. And this makes all the difference. Y esto crea toda la diferencia. In simple words, I may not be able to control what comes in front of me today. En palabras simples, puede que no sea yo capaz de controlar todo lo que viene frente a mí, But I can hoy, control and choose how I wish to see it. pero puedo controlar y elegir cómo quiero verlo. And that makes all the difference. Y eso crea toda la diferencia. How do you see, for example, failure? ¿Cómo ves, por ejemplo, el fracaso? How do you feel when you fail? ¿Cómo te sientes cuando fracasas? You feel bad? ¿Te sientes mal? How long for? ¿Por cuánto tiempo? Who creates the rules? ¿Quién crea las reglas? How long should you suffer for? ¿Cuánto tiempo debería sufrir por eso? Some may say, okay, I failed, but I choose to quickly learn the lesson from it. Algunos dirían, bueno, vale, fracaso, pero elijo rápidamente aprender una lección de eso. The situation I may not be able to control. La situación puede que no sea yo capaz de controlarla, How I'm choosing to see it, I can control. pero cómo elijo verla, eso sí que lo puedo controlar. And so it's a game of the mind. Y así es un juego de la mente. Those who learn to see constructively, productively, not only do they not get upset when things don't go well, Los que aprenden a ver las cosas de una forma constructiva, productiva, no solo no se trastornan cuando las cosas no van bien, but you can actually use situations to make you grow, to make you evolve. de hecho, en realidad incluso puedes utilizar las situaciones para ayudarte a crecer y evolucionar. Take a couple of well-known examples. Por ejemplo, algunos ejemplos conocidos a nivel del mundo. Yeah, we often use the example of what may be given to a rose to make it grow. ¿Qué es lo que se le da a una rosa para que crezca? What does it need to grow? ¿Qué necesita la rosa para crecer? Water, Water, yes. light, Light, luz, and manure. yes, yeah. Y abono. Think of a very fragrant rose, very beautiful fragrance. La rosa es muy fragante, muy hermosa, Yeah, it is given something foul smelling. pero se le pone algo que no huele muy bien ahí. It's given some fertilizer. Fertilizante. But it uses that to make itself grow. Pero la rosa utiliza eso para crecer ella misma. How intelligent. Qué inteligente. How much intelligence there is in nature. Cuánta inteligencia hay en la naturaleza. Say if a rose can be so intelligent, then what about you and me? Si la rosa puede ser tan inteligente, ¿qué pasa contigo y conmigo? Can we not be as intelligent as a rose? ¿No podemos ser tan inteligentes como una rosa? So when situations come in front of us which may not seem to be so pleasant, Las situaciones que vienen frente a nosotros, que puede que no las veamos como tan agradables, I have the potential to be able to use that to make myself grow and to become stronger. tengo el potencial de ser capaz de usar eso y utilizarlo para hacerme yo más fuerte y crecer. Yeah? But the trick is to have that attitude in the moment. Pero el truco es tener esa actitud en el momento. Therefore, we need to study and practice becoming aware. Por eso tenemos que practicar y estudiar el hacernos conscientes. Yeah? And this then becomes a mindset, an approach to life. Y esto se convierte como en una perspectiva de la vida, ¿no? Un estado de la mente. I can't control situations and events. No puedo controlar las situaciones y los eventos, I can control how I wish to see them. pero puedo controlar cómo deseo verlos. The power of the vision of your mind will influence the situation itself.
El poder de la visión de tu mente influenciará a la misma situación, a esa misma situación. Indeed, the only thing you have control over is your thoughts, your mind. De hecho, la única cosa sobre la que tienes control son tus pensamientos, tu mente. Yeah? Outside of us are events, situations, circumstances. Fuera de nosotros están los eventos, situaciones, circunstancias. And then we have these 5 senses through which we access the outer world. Después tenemos estos 5 sentidos a través de los cuales accedemos al mundo exterior. And the question arises, what I see and what I hear, does it control me, or am I able to choose how I wish to respond to it? La cuestión que surge es, ¿lo que yo veo y lo que escucho me controla a mí o puedo elegir cómo quiero verlo? So here we have to do something more important than learning. Así que aquí tenemos que hacer algo más importante que aprender. As some of us were discussing at the weekend, more important than learning is unlearning. Estuvimos tratando este tema este fin de semana, que más importante que aprender es desaprender. Yeah, because we have all picked up some wrong lessons about life. Porque todos hemos aprendido ciertas lecciones erróneas, equivocadas, acerca de la vida. Here is one of them. Aquí es una de ellas. Let's say over here is life. Supongamos que aquí delante está la vida. Yeah, and over here is me. Y aquí estoy yo. And the way we are conditioned to live is try to control life. Y la forma en que nos hemos condicionado a vivir es intentar controlar la vida. Try to control people in your life. Tratar de controlar a la gente en tu vida. And if you can do that, then you'll be happy, you'll be peaceful, you feel good. Y si puedes hacer eso, estarás bien, en paz y feliz. But here is the news. Pero aquí están las noticias. You cannot control anyone. No puedes controlar a nadie. If you try to control even one person, you will become stressed. Si intentas incluso controlar a una sola persona, acabarás estresado. But between me and life, there is something called my mind. Pero entre yo y la vida hay algo que llamamos mi mente. And all I have to do is to learn to bring my mind under my control. Y todo lo que tengo que aprender es traer la mente bajo mi control. If my mind is in my control, then life is not able to stress me. Si la mente está bajo mi control, la vida no es capaz de estresarme. Yeah? Making that shift from trying to control life and people to controlling my mind, that's a big step in self-awareness. Este es un gran cambio de intentar controlar la vida a enfocarme en controlar mi mente. Esto es un gran paso de autoconciencia. It's also a big challenge. También es un gran desafío. Why? Because we are so conditioned and used to trying to control each other. Porque estamos tan condicionados y acostumbrados a intentar controlarnos unos a otros. Now the mind has a mechanism by which it works. La mente tiene un mecanismo por el cual funciona, And that has to be understood and also respected. que se ha de entender y también se ha de respetar. Now, for example, I give the example of any machine that you may buy. Por ejemplo, podemos coger el ejemplo de cualquier máquina que compres. Let's say you buy a mobile phone, a car, a fridge, any machine. Por ejemplo, compras un móvil o una nevera o un coche. What do you also receive in the box with that machine? ¿Qué recibes también en la caja con esa máquina? Manual. Manual, no? Un manual, ¿no? Which tells you how to use it properly Que te explica cómo usar adecuadamente esa máquina and how to maintain it, how to care for it. y cómo mantenerla y cuidarla. So where is the user manual for the mind? Así que, ¿dónde está el manual de usuario para nuestra mente? Do you have it in your bag? ¿Lo tenéis en la bolsa ahí, en el bolso? No. El manual de usuario. We sort of get launched into life without understanding the art of thinking. Es como que nos lanzamos a la vida sin entender el arte de pensar. Yeah? It's quite extraordinary. We kind of grow up illiterate about our inner world. Es bastante extraordinario que he crecido como analfabeto acerca de cómo funciona mi mundo interior. Like, what are the different kinds of thoughts? ¿Cuáles son los diferentes tipos de pensamientos? How much thinking is enough about a certain situation? How much? How much thinking is enough?
¿Cuánto es suficiente pensar acerca de cierta situación? What is the art of putting a full stop to unnecessary and useless thoughts? ¿Cuál es el arte de poner un punto final a los pensamientos innecesarios e inútiles? What sort of thoughts are healthy in the morning and make the mind strong? ¿Qué pensamientos son sanos por la mañana y hacen que la mente se fortalezca? What kind of thoughts should come later in the day? ¿Qué pensamientos deberían venir más tarde en el día? How to put the mind to sleep at night? ¿Cómo poner la mente a descansar por la noche? You know, generally we go through life without even studying or understanding these things. Generalmente pasamos por la vida sin estudiar ni entender estas cosas. Hence, stresses, tensions, anxieties. Y por eso hay estrés, tensión, ansiedad. Yeah? And then challenges, difficulties in relationships with other people. Luego hay desafíos, retos, dificultades en las relaciones con las otras personas. And all this, of course, affects our physical health as well. Y todo esto también afecta a nuestra salud física. So the beginning of the solution to anything is to learn to care for the mind. Así que el principio de la solución para todo es aprender a cuidar de la mente. It's something every single person can do. Y esto es algo que cada persona puede hacer. By understanding and respecting the mind. Entendiendo y respetando la mente, Just like, people have become very conscious of respecting their health and their physical bodies. así como hoy en día la gente pues en general se ha hecho muy consciente y de respetar y cuidar la salud física del cuerpo. Now, who here likes ice cream? ¿Quién aquí le gusta el helado? Me too. Start to chill, right? If you did not raise your hand, what is wrong with you? Si no levantaste la mano, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? But if somebody offers you a large bowl of ice cream at 7:30 in the morning for breakfast, Si alguien te ofrece un bol grande de helado a las 7:30 de la mañana para el desayuno, would you have it? ¿te lo comerías? You shouldn't have it, right? You shouldn't. No deberías. Right? Because although you like it, but this huge intake of sugar first thing in the morning is not good for your body. Sí, porque puede que te guste, pero esta ingesta grande de azúcar para empezar el día no es nada sano para el cuerpo. So although you like it, but after a few hours, maybe 3-4 hours later, Sí, te gusta, pero bueno, ahora no. Quizás 3 o 4 horas más tarde te lo puedes tomar. so you respect your body in order to maintain good health. Así que respetas tu cuerpo a fin de mantener una buena salud. The same way we have to understand and respect the mind. De la misma forma, tenemos que entender y respetar la mente. How should I start the day? ¿Cómo debería empezar yo el día? Most people start the day by checking the messages, right? La mayoría de la gente empieza el día revisando los mensajes, ¿no?, de WhatsApp y Did I get any text last night? a ver qué he recibido, qué me han enviado. Okay, technology is great. Sí, la tecnología está muy But bien, greater technology is your mind. pero la tecnología más grande es tu mente. So we always suggest, always start the morning by being in the thought of peace. Experience the peace of the mind. Por eso siempre sugerimos aquí, empieza la mañana con el pensamiento de paz. Experimenta paz en la mente, lo primero del día. So how do you do that? Let's do a little exercise now to experience that. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora para experimentar eso. Just a little exercise to experience calmness of the mind. Un ejercicio para experimentar la calma en la mente. All right? This is a very simple guided visualization. Una visualización guiada muy sencilla. It's about just relaxing your body, relaxing your mind. Relajar el cuerpo y la mente. Relaxing, no music. No, sin música. Okay, so just try and have your back straight if you can. Poner la espalda recta, Have your feet flat on the floor. los pies en el suelo, ambos. And if possible, leave your hands free. Just put your bags down if Si es that's posible, okay for tener you. las manos libres, dejar las bolsas en el suelo. And I'll speak out a simple guiding commentary. Y voy a hacer un sencillo comentario de meditación. Okay, and just follow as best as you can. This is like a beginner's commentary. Y simplemente lo seguís, lo vais escuchando tanto como podáis. You can tell him no music. Sin música, sin música. All right, if you wish, you can just close your eyes.
Si lo deseáis, podéis cerrar los ojos. So let's take a few moments to relax the body and relax the mind. Vamos a tomarnos unos momentos para relajar el cuerpo y relajar la mente. The world outside of me is the world of action and doing. El mundo ahí fuera, en el exterior, es el mundo de la acción y el mundo de hacer. And I have little control over the world outside of me. Y tengo muy poquito control de ese mundo fuera de mí. But there is also a world inside me. Pero también hay un mundo dentro de mí. It's the world of my thoughts, Es el mundo de mis pensamientos, the world of my feelings, el mundo de mis sentimientos, the world of my experiences. el mundo de mis experiencias. And the world inside is in my hands. El mundo interior está en mis manos. And so let me create thoughts related to calmness and peace. Así que voy a crear pensamientos relacionados con la calma y la paz. And so just bring your attention up to your face. Así que ahora lleva tu atención hacia el área de tu cara And bring your attention to the center of your forehead. y ahí lleva tu atención hacia el centro de tu frente. And here at the center of the forehead, Y just ahí, en el centro de la frente, picture a small room. visualiza una pequeña habitación. This small room is your quiet room of peace. Esta pequeña habitación es tu sala silenciosa de la paz. It's very pleasant, quiet room of peace in the center of your forehead. Es muy agradable tu sala silenciosa de la paz en el centro de tu frente. This is your private and personal space. Este es tu espacio privado y personal. And when you are inside your quiet room, you feel very relaxed. Cuando estás dentro de tu sala silenciosa, sientes mucha relajación. This is the place where you can be yourself. Este es el lugar donde puedes ser tú mismo. Inside your quiet room, you are safe, you are secure. Dentro de tu sala silenciosa, estás a salvo, hay seguridad. And you can let go of your daily roles and responsibilities. Ahí puedes soltar tus roles y responsabilidades diarios, cotidianos. You are free from the demands of the outside world. Estás ahí libre de todas las demandas del mundo exterior. Feel the peace and the wonderful silence of your quiet room. Siente la paz y el silencio maravilloso de tu sala del silencio. Just allow your mind to absorb this atmosphere of tranquility.
Simplemente permite que tu mente absorba esta atmósfera de tranquilidad. The thoughts begin to slow down. Los pensamientos empiezan a desacelerar. The mind becomes quiet. La mente se hace silenciosa, Calm. calmada, Relaxed. relajada, Peaceful. pacífica And free. y libre. Just be with this feeling of peace in your mind for 1 minute. Simplemente ahora permanece con este sentimiento de paz en la mente durante 1 minuto. Thank you. Gracias. So, how do you feel? ¿Cómo os sentís? Feel a bit more relaxed? Más relajados. If this works for you, please try and do every day. Si esto funciona para vosotros, probadlo cada día. Yeah? The mind needs it, the mind deserves it. La mente lo necesita, la mente se lo merece. Yeah? You know, we live in a world where there are so many demands on the mind, so much information we have to process and respond to every day. Vivimos en un mundo con tantas demandas sobre nuestra mente, tanta información que tenemos que procesar y absorber. Mind deserves a little break. Just withdraw from the world of doing. Come to the world of being. Just recharge your battery, even for 2 or 3 minutes. Then come back into your meeting, your responsibilities. La mente necesita esta pausa para salir del mundo del hacer y entrar en el mundo del ser, refrescarse y después de 2 o 3 minutos retornar a esa actividad. And if you like it, maybe do it 2 or 3 times in the day. Si os gusta hacerlo 2 o 3 veces al día. Yeah? Some of us who do this regularly, we call it as traffic control for the mind. Algunos de nosotros lo practicamos con regularidad y lo llamamos el traffic control, el control de tráfico de la mente. Imagine the thoughts in your mind are like the cars in the road. Imagina que los pensamientos en tu mente son como los coches en la carretera. How is the traffic up here? ¿Cómo está el tráfico ahí dentro? Is it orderly? Is it flowing? Is it coordinated? ¿Hay un tráfico ordenado, tranquilo, coordinado? Or is it traffic jam in the mind? ¿O hay una especie de atasco ahí de tráfico en la mente? Means thoughts. I'm thinking about today, yesterday, this person should have done this, should have done that. Thoughts going Pensamientos de everywhere. ayer, de hoy, de esta persona, no debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. No? We know that one car parked in the wrong place can block 100 other cars. Sabéis que un coche aparcado en el lugar erróneo puede bloquear a 100 coches. So to one waste thought, one negative thought, can block the flow of my happiness, my creativity, my peace. Un pensamiento negativo, inútil, puede bloquear el fluir de mi felicidad, de mi paz. Yeah? Things happen during the day. Las cosas suceden durante el día. So traffic control is an opportunity to just to check how is my traffic
If there is a negative thought, waste thought, you learn to remove it and you free your thinking. El traffic control es una oportunidad para hacer esta pausa, revisar cómo está el tráfico en la mente y si hay algún pensamiento inútil, negativo, sacarlo de ahí, permitir que de nuevo fluya todo. If this is new for you, I would suggest experiment for 1 week, see how you feel at the end of that week. Si esto es algo nuevo para vosotros, experimentad con esto durante una semana y observad cómo os sentís pasada una semana. So before you start the day and start talking to people, first be with yourself and visit the peace inside you. Antes de empezar el día y ponerte a hablar con las personas, primero permanece contigo mismo y experimenta estos aspectos. When the mind is strong, life is experienced to be entertaining and like a game. Cuando la mente es fuerte, la vida se experimenta como mucho más entretenida y como si fuera un juego. When the mind is weak due to excessive thinking and over emoting, then everything seems like a challenge. Cuando la mente está débil y está desbordada, tiene demasiados pensamientos y emociones, entonces todo se ve como un desafío. How many people here already do some kind of meditation? ¿Cuántos aquí ya hacéis algún tipo de meditación? Oh, I'm talking to the converted. Oh, estoy hablando a los convertidos. I think I can go now. Ya me puedo ir. How many people here are meditators? ¿Cuántos aquí sois meditadores? And how many are wondering what's the difference between a person who does meditation and a meditator? ¿Cuántos de aquí os preguntáis cuál es la diferencia entre uno que practica meditación y otro que es un meditador? Many people in the world do some kind of meditation. Mucha gente en el mundo hace algún tipo de meditación. Right? To de-stress, to calm down, to relax, and that can be fine. Para relajarse, para quitarse un poco el estrés, y eso está bien. But to be a meditator means it's a lifestyle. Pero ser un meditador quiere decir que es un estilo de vida. And that means as you go through the day-to-day life, quiere decir que a medida que vas atravesando la vida, el día a día, one part of you is kind of naturally vigilant and checking to see what am I doing with my thought energy. Una parte de ti sigue atenta y vigilante con este aspecto de ¿qué estoy haciendo con la energía de mis pensamientos? Am I thinking too much? ¿Estoy pensando demasiado? Am I wasting this precious, precious fuel of thought power? ¿Estoy perdiendo, desperdiciando este combustible tan valioso del poder del pensamiento? Because meditators understand our thought energy is the most precious thing we have. Porque los meditadores entienden que la energía del pensamiento es lo más valioso que tenemos. I would say your life is a reflection of how you are choosing to spend your thought energy. Yo diría incluso que tu vida es un reflejo de cómo eliges utilizar la energía de tu pensamiento. And that's good news. Eso son buenas noticias. Because it means if I learn to spend my thought energy more wisely, everything in my life is going to improve. Porque eso quiere decir que si aprendo a utilizar la energía del pensamiento con más sabiduría, todo en mi vida va a mejorar. I'll come to an example in just a moment. Os voy a compartir un ejemplo en un momento. But think of an athlete. Pero pensar en un atleta. And an athlete who wants to win the gold medal in the races, for example. Un atleta que quiere ganar una medalla de oro en las carreras. For her or for him, eating healthy is a lifestyle. Para ella o para él, comer saludable es un estilo de vida. Because an athlete knows to maintain optimum weight is essential. Porque ese atleta sabe que mantener el peso óptimo es esencial. So she or he will have a natural attention what I eat, when I eat, how much I eat. Así que de forma natural tendrán una atención en qué como, a qué hora lo como, cuánto tengo que comer. So a meditator is also like a mental athlete. Así que un meditador también es como un atleta mental. There's a natural attention on the expenditure of thought energy. Hay una atención natural en el gasto de la energía mental. Yeah? And as we learn to conserve that thought energy, it accumulates in the mind.
Y a medida que aprendemos a conservar esa energía del pensamiento, esa energía se acumula en la mente. So two things to pay attention to in order to accumulate this energy. Hay dos cosas a las que prestar atención a fin de acumular esta energía. We'll start with very simple things, practical things. Son dos cosas sencillas y prácticas. We can start by our words. Podemos empezar por nuestras palabras. The words you speak affect your mind. Las palabras que tú hablas afectan a tu mente. And if a person speaks unnecessarily, if a person speaks too much, not only the body, but the mind also loses energy. Y si una persona habla en exceso o habla innecesariamente, no solo al cuerpo le afecta, sino también a la mente. So firstly, can I be more essence-full with my word energy? Así que primero podría ser ir un poco más a la esencia en el uso de las palabras. Instead of speaking something in 100 words to someone, can I say the same thing in 60 words? En vez de utilizar 100 palabras para explicarle algo a alguien, ¿puedo decir lo mismo a lo mejor con 60 palabras? With practice, we can become more essence-full. Con práctica podemos hacernos más esenciales, o sea, ir más a la esencia en nuestras palabras. Energy of 40 words that I save accumulates in the mind as what we call as Shanti ki Shakti, the power of silence. Y esa energía que acumulamos con todas esas palabras que ahorramos se acumula en nuestra mente con lo que llamamos, ha dicho un término en hindi, pero quiere decir el poder del silencio. Now what happens is, as you accumulate that power of silence in your mind, it works for you in different areas of your life. Y lo que sucede es que a medida que acumulas este poder del silencio en tu mente, esto funciona en diferentes áreas de tu vida. For example, a situation which you always avoided because of fear, suddenly you have the power to face it. Por ejemplo, una situación en la que tú siempre tratas de evitarla debido al miedo, ahora de repente ya tienes el poder para afrontarla. Some situation where you normally would get angry, you find you have tolerance power now. It doesn't make you angry anymore. Una situación que habitualmente te irrita, hace que te enfades, ahora encuentras que tienes poder de tolerar. You have more confidence than you previously experienced. Tienes más confianza en ti de la que habías experimentado previamente. Where is all this energy coming from? ¿De dónde viene toda esta energía? It's the result of saving energy by not speaking too much. Es el resultado de ahorrar energía al no hablar demasiado. Essence-full. Second thing, can I be more economical with my words? Así que eso es ir más a la esencia. Segundo, ¿puedo ser más económico en mis palabras? Now, everyone is always watching their wallet or their purse. Ahora todo el mundo se mira al bolso, la bolsa. Right? We always want to be economical with how we spend our money. En el sentido de que todos queremos ser económicos en cómo usamos nuestro dinero. If you see something nice in a shop, a nice jacket, a nice hat, and you want to have it, what do you do before you buy it? Si ves alguna chaqueta que te gusta, bonita, o un sombrero en una tienda y quieres tenerlo, pero ¿qué es lo que vas a hacer primero antes de comprarlo? I do. I don't know if you do, but I do. Yo lo hago, no sé si lo hacéis vosotros. I look at the price first. Primero miro el precio. You don't have to do that? ¿No hacéis eso? Which means, okay, this is a nice thing, but am I prepared to let go of this much money in order to have this thing? Sí, eso me gusta, es bonito, pero estoy preparado tengo suficiente dinero a fin de conseguirlo. And you may go to 3 or 4 different shops to check the prices. Y puede que vayas a 2 o 3 tiendas diferentes para revisar los precios. Or you may wait until there are sales, so it's cheaper. O puede que esperes hasta que haya rebajas. So we have a natural awareness of economy with our money. Tenemos una conciencia natural de economía con nuestro dinero. But in fact, more valuable than the money in our pockets is the thought energy in our minds. De hecho, más valioso todavía que el dinero en tus bolsillos es la energía del pensamiento en tu mente. Plus our word energy. Junto con la energía de las palabras. So economizing with word energy, choose what to say, when to say, how much to say. Economizar con las palabras quiere decir elegir qué decir,
cuánto decir y cuándo decirlo. Sometimes you say a good thing to a person but at the wrong time. A veces tú le dices una cosa buena a una persona, pero se lo dices en el momento erróneo. And then there's an explosion. Y entonces hay una explosión. So simply taking care of valuing our words helps us to conserve the energy of the mind. Simplemente cuidar y valorar la energía de nuestras palabras nos ayuda a conservar la energía de la mente. And then you bring it to the level of thoughts. Y luego lo llevas al nivel de los pensamientos. Can I check my thoughts and see how am I thinking? ¿Puedo revisar mis pensamientos y ver cómo estoy pensando? Am I having weak thoughts or wasteful thoughts about myself or about somebody else? ¿Estoy teniendo pensamientos débiles o inútiles acerca de mí mismo o acerca de otras personas? Yeah? There is a spiritual principle that determination is the key to success. Hay un principio espiritual que dice que la determinación es la clave del éxito. So let's say I start doing something, but my thoughts are weak. Por ejemplo, quiero hacer algo, pero mis pensamientos son débiles. Weak thoughts, I don't know if I'll be successful. I don't know if it'll work out. I don't know if I can do it. Pensamientos débiles me llevan a pensar, no sé si va a funcionar, si seré capaz de hacerlo. A thought is the seed. El pensamiento es la semilla. If the seed is weak, then the action, the fruit, will also be weak. Si la semilla es débil, la acción, que es el fruto, será débil también. So before doing something, let me fill my thoughts with determination. Así que antes de hacer algo, he de llenar mis pensamientos con determinación. If there's determination in my thoughts, then my actions will be powerful. Si hay determinación en mis pensamientos, entonces mis acciones serán poderosas. So checking regularly, how am I thinking? Así que revisar con regularidad cómo estoy pensando. Let's look at the area of relationships. Miremos el área de las relaciones. Relationships also is an arena, it's a game. Las relaciones también son un juego. Now, for a couple of years during the COVID period, we were all told to socially distance. Durante los años del COVID, durante esos 2 años, a todos se nos dijo a nivel social, pues mantener una distancia. We were told, like, stay 2 meters apart. Permanecer a 2 metros de distancia. And even on the floor, and there's stand here, then stand here, then stand here. Y incluso ahí en los espacios pues se decía uno que se ponga aquí, otro a esta distancia. A friend of ours from Finland told us something funny. Un amigo nuestro de Finlandia nos dijo algo divertido. She was saying the people in Finland were just waiting for this rule to be cancelled by the government. Que la gente de Finlandia estaba esperando que esta regla la cancelara el gobierno. So they could go back to being 6 meters apart. De forma que pudieran volver a estar a 6 metros de distancia. They like their space. Y así tener más espacio. But certainly where I live in Mediterranean, I think also over here, people like to be close. Pero es muy diferente de donde yo estoy, ¿no? En Turquía y aquí también a la gente le gusta estar cerca. But the principle of social distancing, they would say that then you don't catch the germs of somebody who is sick. Te decían que bueno, la distancia social es para que no captes los gérmenes de la otra persona que puede estar enferma. But we could also talk about spiritual distancing. Pero también podemos hablar de la distancia espiritual. Yeah? In other words, when you relate to other people, what is the healthy spiritual distance to have? Cuando te relacionas con otras personas, ¿cuál es la distancia espiritual sana que deberíamos tener? Now, in some parts of the world, people are like this. En algunas partes del mundo la gente está así, Yeah? Quite far from each other emotionally. bastante lejos unos de otros emocionalmente. In other parts of the world, people are more En otras partes del mundo la gente está más like this. así. Yeah? How is it here? ¿Cómo es aquí eso? Which No, one? pero dice cómo es aquí, Like this or en like este this? lugar, aquí en España. ¿Más así o así? Like this. But I think I heard in the south, where I'm going tomorrow, people are a bit more like this. Right? He escuchado que en el sur la gente es más así, ¿no? Yeah? I think the correct way is not like this and not like this. Creo que la forma correcta no es ni lo uno ni el otro. I think the healthy way is to be like this. La forma sana es estar así. Be close,
ser cercanos, be caring, ser cuidadosos, cuidarnos unos a otros, be loving, ser amorosos, be supportive, apoyarnos unos a otros, be friendly, ser amistosos, but don't be stuck. pero no estar enganchados. Because when you're emotionally stuck to someone, Porque cuando te enganchas emocionalmente con alguien, if that person has a bad day or goes crazy one si esa day, persona tiene un mal día o se enloquece, it'll affect you so much as well. te afectará tanto a ti también. Right? So even one word not spoken sweetly by that person will really bother you. Incluso una palabra que esa persona no hable con mucha dulzura te afectará. If the person doesn't have the facial expression you normally like, then questions will arise and Si esa persona no tiene la expresión facial que a ti te gusta que tenga habitualmente, empezarán a surgir cuestiones en tu cabeza. But if you're like this, Pero si dejas ese espacio, close but not stuck, cercano pero no enganchado, if the other person has a bad day, goes a la bit persona nuts, puede tener un mal día, puede moverse, you are still stable. tú aún así estás a salvo, And actually your stability will help the other one to y tu stabilize. estabilidad le ayudará a la otra persona a estabilizarse. Yeah? This is the right mental positioning to have in order to maintain your peace and to offer peace to Este es the el other as well. posicionamiento mental correcto a fin de que mantengas tu paz y ofrezcas esa paz a la otra persona. Yeah? But what happens to most people when we are in this kind of dynamic Lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando estamos en este tipo de dinámica is that we form unreal expectations of other people. es que nos creamos expectativas que no son realistas acerca de las otras personas. And when those expectations are not met, we experience disappointment. Y cuando esas expectativas no se satisfacen, experimentamos decepción. Yeah? There is this saying that expectations are an invitation to irritation. Se dice, la expectativa es una invitación a la irritación. In relationships, it's a mind game. Y las relaciones son un juego de la mente. The reality is I am generating my emotions, not someone or something. La realidad es que yo genero mis emociones, no alguien o algo. But what often happens is we don't pay proper attention to our relationship with our own selves. Pero lo que sucede a menudo es que no prestamos atención suficiente a nuestra relación con nosotros mismos. And then we use somebody else as a substitute for me in my relationship with myself. Y utilizo a otro como un sustituto de yo mismo en mi relación conmigo mismo. But nobody can take the place of you in your relationship with you. Pero nadie puede tomar el lugar de ti en tu relación contigo mismo. Yeah? So my self-relationship impacts my relations with others. Eso es decir que mi relación conmigo mismo impacta mi relación con los demás. Now generally most people would say there is at least one person in their life who they find difficult. Generalmente todo el mundo diría que al menos tienen una persona en su vida que encuentran difícil. Do you have one such person? ¿Tenéis alguna persona así? Is that person in this room? ¿Está esa persona en esta habitación? ¿Aquí, en esta sala? Is that person sitting next to you maybe? ¿Está sentada al lado? Okay, no need to answer that No question. hace falta que contestéis la pregunta. But we say, oh, this person, is just so good at pushing my buttons. Pero decimos, esta persona es tan buena en apretarme los botones. Right? It seems to have a PhD in irritating me. Parece que tiene el doctorado en irritarme. So what to do? How can you stop someone from pushing your buttons? Así que puedes hacer, ¿cómo puedes parar que alguien te apriete los botones? Los botones que te hacen reaccionar. What to do? ¿Qué hacer? Usually when somebody pushes your button, you look for theirs to push back. Generalmente cuando alguien aprieta uno de tus botones, tú buscas dónde tiene los suyos y aprietas los suyos. So they push yours, you push theirs, they push yours, you push theirs. Él te aprieta los tuyos, tú aprietas los suyos y así. And then you get into a button pushing contest. Y al final se convierte en una batalla de apretar los botones el uno del otro. Which is the rocky road towards madness. Y esa es la carretera complicada hacia la locura. Yeah. So this happens between two people in a house. Eso sucede entre personas que viven en la misma casa, Can be two people in an office. pueden ser personas en la oficina, Can also be at the highest levels of leadership in the world.
Y también lo vemos en los niveles más altos de liderazgo en el mundo. That same dynamic of button pushing. Esa misma dinámica de apretarse los botones unos a otros. So there must be a solution. Debe haber una solución. Well, we could try the British way. Podríamos probar la forma británica. We could say, "Excuse me, would you mind not pushing my buttons, please?" Podríamos decir, por favor, ¿podría dejar de apretarme los botones? Mis botones. This probably won't work for very long. This will not work for long. Aunque esto puede que no funcione mucho tiempo tampoco. But there's only one solution. Solo hay, de hecho, una solución. That is, I learn to deactivate my buttons. Lo que tengo que hacer es aprender a desactivar mis botones. I learn to not react. Aprender a no reaccionar. I learn to develop more emotional stability. Aprender a desarrollar más estabilidad emocional. I learn to be the owner of my peace of mind and my happiness. Aprender a ser el propietario de mi propia paz de la mente y mi felicidad. And what happens through that? The next time somebody presses, there's no reaction. Lo que sucederá con esto es que la próxima vez que alguien venga a apretar tu botón, no hay reacción. It's not you're forcing yourself to not react, but you just won't feel hurt or irritated anymore. No es que te fuerces a no reaccionar, sino que simplemente ya no te sientes ni herido ni irritado. And what's the result of that? ¿Y cuál es el resultado de eso? Think of when you go into a lift and you push the button and it doesn't work. Acuérdate cuando vas a un ascensor, por ejemplo, y aprietas el botón y no funciona. What would you do? ¿Qué harías? Go by foot. Yeah, first you may press all the buttons, then Primero apretarás todos los botones a ver si funciona alguno. but the lift is giving you a message. Pero el ascensor te está dando un mensaje. The message is we're not going anywhere. No vamos a ningún lado. Once you get that message, you come out and you take the stairs. Cuando aceptas el mensaje, sales fuera y subes por las escaleras. In much the same way, if I learn to own my peace of mind, own my happiness, I'm giving a non-verbal message to the other person. Así que, de la misma forma, si yo aprendo a poseer mi propia paz y mi propia felicidad, le estoy dando un mensaje no verbal a la persona que está apretándome el botón. Non-verbal message is, you can no longer upset me. El mensaje no verbal es, ya no puedes más alterarme. You can no longer make me angry. Ya no puedes más hacer que me enfade. Non-verbal message, don't say it, but No es que lo digas, es un mensaje no verbal. let your actions demonstrate that. No tienes que decirlo, sino dejar que tus acciones lo demuestren. So one of the principles of spirituality is this: Uno de los principios de la espiritualidad es este. do not demand respect, No demandes, no exijas respeto, but raise your self-respect. sino que eleva tu autorrespeto. The more you do that, the more naturally respect will come to you. Cuanto más hagas eso, de forma natural el respeto vendrá a ti. Yeah? This is a big thing because mostly people are lost in the game of respect. Esto es una cosa grande porque mucha gente está perdida en este juego del respeto. Yeah? Subconsciously, humans want to be respected by other humans. Algunos conscientemente quieren que ser respetados por los demás. And if you don't get the respect you feel you deserve, then I get angry, I get upset, or this kind of person is not my kind of person. Pero si no recibes el respeto que tú crees que te mereces, entonces te molestas, igual sientes que esa persona no es el tipo de persona que a ti te gusta. Raising your self-respect, you become less needy of respect from others. Pero si tú aumentas tu nivel de autorrespeto, te vuelves menos necesitado del respeto de los demás. And respect comes to you without you demanding or asking for it. Y el respeto te viene hacia ti sin que tú lo pidas o lo exijas. Yeah? It's an automatic principle. Es un principio automático. Yeah? What does it mean to raise your self-respect? ¿Qué es lo que quiere decir elevar tu autorrespeto? Yeah? To give a simple example, Para dar un ejemplo sencillo. let's say there is a situation where somebody is speaking to you in a way you don't like. Supongamos una situación en la que alguien te habla de una forma que a ti no te gusta. Maybe with arrogance, maybe with insult, maybe with disrespect. Alguien te habla con arrogancia o con insulto o con falta de respeto. At that moment, you talk to yourself. En ese momento tú te estás hablando a ti mismo. You tell yourself, the way this person is speaking is
his choice, her choice. Y, o sea, está diciendo lo que puedes hacer, ¿no? Y entonces te hablas a ti mismo y piensas, la way- forma en que esta persona me está hablando es su elección. The way I feel is my choice. La forma como yo me siento es mi elección. Yeah? You're talking to your own mind. It's nothing to do with somebody else. It's about your own mind. Le hablas a tu propia mente, no tiene nada que ver con lo que estén haciendo. You're telling your mind, do not be consumed by what you don't like about others. Es decirle a tu mente, no te consumas por lo que no te gusta de los demás. Mind, instead, be concerned with how you wish to feel. La mente tiene que estar ocupada en cómo te quieres sentir. I choose to maintain my dignity. Elijo mantener mi dignidad. I choose to maintain my self-respect. Elijo mantener mi autorrespeto. Yeah? And when you're doing that, then you're actually raising your self-respect. Cuando haces eso, de hecho estás elevando tu autorrespeto. Yeah? And this becomes a natural good habit. Y esto se convierte en un buen hábito natural. Then when other people see their comments, their insult doesn't work anymore, they will stop doing it. Y cuando las otras personas vean que sus comentarios negativos o sus insultos no funcionan, dejarán de hacerlo. Yeah. So in every situation, there is an opportunity for me to grow and to mature and to evolve. En cada situación hay una oportunidad para mí de madurar, crecer y evolucionar. Yeah? As we said, the difference between living and existing is the art of seeing with your mind. Como dijimos, la diferencia entre vivir para existir o vivir realmente es cómo ves en tu mente, ¿no? Yeah. El arte de ver en tu mente. Sometimes we use the analogy, life is a school. A veces usamos la analogía de que la vida es una escuela. If life is a school, then who are we? Si la vida es una escuela, ¿qué somos? Students. Yeah? Estudiantes. If life is a school and we are students, who are the teachers? Y entonces, ¿quiénes son los profesores? The experiences. Okay, experiences, yeah. ¿Quiénes? Yes, others, but especially difficult people. Generalmente, especialmente la gente difícil son tus profesores. Yeah. So the people you may have labeled as difficult person, change the label. A las personas a las que tú hayas puesto la etiqueta de persona difícil, cámbiales la etiqueta. Yeah. Take a marker and just write on their forehead. Coge un in your rotulador y en el centro de la frente de esa persona Write my teacher. pones mi profesor, mi Right. profesor. Ese es mi profesor. Just as when you go to the gym, you may have exercises for your arms, for your legs, for your abdomen. Así como cuando vas al gimnasio tienes ejercicios para las piernas, para el abdomen, para los brazos. Personal fitness trainer. Tienes un entrenador personal. Here comes my tolerance teacher. Pues ahí entra mi profesor de tolerancia. Look, there she comes. She's my patience tutor. Ahí entra ella. Esa es mi profesora de paciencia. Here is my self-respect trainer. Ahí viene mi formador de autorrespeto. Means in your mind, relabel the person. En tu mente le puedes poner esta etiqueta a cada persona. Yeah, and you give different meaning to that person and to that relationship. Y entonces le das un significado diferente a esa persona y a esa relación. The thing is, not only will their behavior not bother you anymore, Y el aspecto es que no solo su comportamiento ya no te afectará más, but actually through that situation you will grow, you will become stronger. sino que a través de esa situación tú vas a crecer y hacerte más fuerte. Yeah, so there are some people, in my experience, whenever you meet them, month after month, year after year, they remain pretty much the same. Hay personas, en mi experiencia, que cuando te encuentras con ellos y mes tras mes, año tras año, más o menos siguen igual. Same complaints, same stories. Las mismas quejas, las mismas historias. Other people you meet, every time you meet them, they are growing. You feel, wow, this person is on a journey, evolving, maturing. Y otras personas, en cambio, cuando te las encuentras cada vez, vas viendo que van evolucionando, que estas personas están creciendo. Emotionally becoming very intelligent.
se están volviendo más inteligentes a nivel emocional. What's the difference between the two? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? The difference is the way of seeing the situations. La diferencia es la forma de ver las situaciones. One is saying, oh, this is not fair, life hates me, nobody likes me, this doesn't work out, that doesn't work out. El otro dice, esto no es justo, la vida no es justa conmigo, esto no funciona, esto no va bien. The other one, what can I learn from this? Y el otro está pensando, ¿qué puedo aprender de esto? How can I grow? ¿Cómo puedo crecer? What is the hidden lesson in this situation? ¿Cuál es la lección escondida en esta situación? What opportunity for spiritual, emotional maturity is this situation offering me? ¿Qué oportunidad de madurez espiritual me está ofreciendo esta situación? If I shift my attitude and Si cambio mi actitud shift my vision, y cambio mi visión, I have a very different relationship with life. tengo una relación muy diferente con la vida. Yeah? So let's complete the metaphor. If life is a school, and if we are students, if difficult people are teachers, Así que completamos la metáfora, ¿no? Si la vida es una escuela y nosotros somos estudiantes y la gente difícil son profesores, what is the subject in the school of life? ¿cuál es la asignatura en la escuela de la vida? What is the highest of all subjects? La asignatura más elevada de todas. Yes. Peace of mind. Well, yes, I would add to that. I think the highest of all studies Sí, la paz. Y yo añadiría eso, que la asignatura más elevada is the study and research of virtue. es el estudio y la investigación de las virtudes. Means in some situation you need to work on tolerance. En algunas situaciones necesitas trabajar la tolerancia. Somewhere else you are in need of developing forgiveness. En otras situaciones necesitas desarrollar perdón. Somewhere else you have to work on your self-respect. En otras situaciones tu autorrespeto. Somewhere else you have to learn to own your happiness. En otras tu felicidad. Somewhere else you have to be a bit more kind. En otras tienes que ser más amable. Another situation you have to learn to let go. En otras situaciones tienes que aprender a soltar. These are virtues. Estos son virtudes. The more you develop and imbibe virtues into your character, Cuanto más desarrollas y embebes las virtudes en tu carácter, en tu the personalidad, stronger your mind and your soul becomes. más fuerte se hace tu mente y tu alma. The next time any difficulty comes in front of you, you will pass through it as though it doesn't even exist. La próxima vez que venga una dificultad enfrente, pasarás a través de ella como si no existiera. Yeah? So in each situation, ask the self, what virtue do I need to practice and develop more in this situation? En cada situación preguntaros, ¿qué virtud tengo que desarrollar más en esta situación? This is called being spiritually self-aware. Esto significa ser consciente del ser a nivel espiritual. Yeah? And notice how obstacles move out of your way the more you are spiritually self-aware. Cuanto más eres consciente de tu ser espiritual, más los obstáculos se alejan de tu camino. Okay, coming just to the last thing now. Y ahora la última cosa que os voy a compartir, You looked at situations and events, mirando las situaciones y los eventos, relationships with others. las relaciones con los demás. But then Hemos mirado. the seed, the basis of all is my relationship with myself. Pero la semilla, la base de todo, es la relación que tengo conmigo mismo. And I think the main thing to look at here is the question of identity. Y el aspecto principal que tenemos que ver aquí es el aspecto de la identidad. Identity is at the root cause of human life experience. La identidad es la causa raíz de la experiencia de la vida humana. And if you think about it, all problems in the world are actually identity-related problems. Si pensáis a fondo veréis que todos los problemas que hay en el mundo son problemas relacionados con la identidad. So the question of identity raises the question, who am I? Y la identidad hace que salga esta pregunta de ¿quién soy yo? What answer am I giving consciously and subconsciously to this question, who am I? ¿Qué respuesta estoy dando consciente e inconscientemente a esta pregunta de quién soy yo? The answer you give to that question is the basis of your life experience. La respuesta que des a esta pregunta es la base de tu experiencia en la vida. And when we start giving a better answer to that question, the experience of life goes to another level. Y cuando empezamos a dar una mejor respuesta a esa pregunta, tu experiencia en tu vida sube a un nivel más alto. So who are you? Así que ¿quién eres?
Okay, we can spend a few hours discussing this. Podemos dejar unas horas ahora para discutir esto. But in simple terms, there's three areas of experience to look at. Pero en términos sencillos, tendríamos que ver 3 áreas de experiencia. Mostly people identify themselves by what they do or what they have. La mayoría de la gente se identifica con lo que tienen o con lo que hacen. There is the doing zone and there is the having zone. Está la zona del hacer y la zona del tener. So people, if you ask somebody, who are you? They say, oh, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a baker. Cuando te presentan a alguien, yo soy un doctor, soy un ingeniero, soy un panadero. They say, no, tell me more, who are you? Pero entonces dile, pero ¿quién eres tú? And they say, oh, I'm a woman, I'm a man. Soy una mujer, soy un hombre. Tell me more. Pero dime más, ¿quién eres? I'm a mother, I'm a grandfather. Soy una madre, soy un abuelo. Tell me some more. Pero dime algo más. I'm Spanish. Soy español. Tell me more. Dime algo más. I'm a Madrid supporter. Soy un aficionado, un hincha del Madrid. Right? And so all of these are things you do, or these are things you have. Todo esto son cosas que tienes o cosas que haces. But it's not who you are. No es lo que tú eres. Right? Let's take the nationality example. Tomemos el ejemplo de la nacionalidad. Who here is Spanish? ¿Quién es español Who aquí? is Spanish? Realmente español. You see, it says on your passport, Lo Spanish. pone en el pasaporte, ¿no? Que eres español. Are you a passport? ¿Eres tú un pasaporte? No, you have a passport, Tienes un pasaporte, but you are not a passport. pero no eres el pasaporte. Right? But what we've done today, and globally, we've taken the passport and we've put it into our consciousness. Pero lo que hemos hecho hoy en día es coger el pasaporte y meterlo en nuestra conciencia. And I think I am a passport. Yo soy un pasaporte. Which passport are you? ¿Qué pasaporte eres tú? No, you are much, much more than a label. Tú eres mucho más que una etiqueta. You are not what you do, No eres lo que haces, you are not what you have, no eres lo que tienes, but you are a spiritual energy. sino que eres una energía espiritual. That's the beginning of the answer. Who am I? I am a spiritual energy. Ese es el principio de la respuesta. ¿Quién eres? Una energía espiritual. We could simply use the word, I am a soul. Usamos la palabra sencilla, eres un alma, I am a peaceful soul. un alma de paz. If I live in that identity, then my identity influences my emotional state. Y en la identidad en la que vivo, eso influye mi estado emocional. Okay? Your entire emotional state is based upon your sense of identity. Todo tu estado emocional se basa en tu sentido de identidad. Today, people live in what we call as ego-based identity. Hoy en día la gente vive en lo que llamamos un sentido de identidad basado en el ego, Which is the doing and the having labels. que son las etiquetas del hacer y el tener. Where there is ego-based identity, there will be ego-based emotions. Donde hay una identidad basada en el ego, habrán emociones basadas en el ego, Like fear, como miedo, anxiety, ansiedad, anger, ira, revenge, sentimiento de venganza, jealousies, celos y envidias, insecurities. inseguridad. In fact, all the negative emotions Todas estas emociones negativas are ego-based emotions. son emociones basadas en el ego. When we step out of the doing zone and the having zone, we come to the being zone. Cuando salimos de esa zona del hacer y de la zona del tener, entramos en la zona del ser. The being zone begins with this first truth. The first truth, I am a spiritual energy, I am a peaceful soul. Y la zona del ser empieza con esta primera verdad. Soy una energía espiritual, soy un alma de paz. And we visualize that just like this star, beautiful star of peaceful light. Visualizamos esa energía como esa estrella que veis ahí, como esa estrella de energía espiritual, de paz. When you live in that awareness, all your emotions calm down, your peace, your love, your joy becomes strong and natural. Y entonces todas esas emociones negativas se calman y tu paz, tu alegría, tu felicidad You feel stable, se fortalecen. you feel very stable, Sientes mucha estabilidad, strong, fortaleza, secure, seguridad, very safe, te sientes a salvo and serene. y serenidad. And your emotional neediness reduces. Tu necesidad emocional se reduce. Then you enter conversations, interactions, relationships
not from a place of neediness, but from a place of strength. Y entras en las relaciones, en las conversaciones, no desde un espacio de necesidad, sino desde un espacio de fortaleza. You have a lot more to share and to offer rather than trying to grab love, grab praise, grab attention. Tienes mucho más que ofrecer en vez de tratar de conseguir amor, conseguir atención, conseguir respeto. Because you're releasing the peace, the love, the joy inside you and just radiating it in your relationships. Porque tú estás liberando ese amor, esa paz que tienes dentro y lo estás compartiendo, irradiando en vibraciones. Okay? So what we'd like to do now is to experience this state of soul conscious peace. Así que ahora vamos a acabar con una experiencia de este estado de paz consciente del alma. Okay, so we're gonna do a commentary in Spanish. Yeah? No translation? Directly in Spanish. In Spanish. Ahora sí que igual podemos poner un poquito de música suave y con esta pequeña meditación vamos a acabar. Así que vamos a tomar una inspiración profunda para centrarnos. Igual que antes, mejor que los pies estén en el suelo, las manos libres de ningún objeto, espalda recta. Y permitir que la respiración encuentre su ritmo natural. Así, todo el cuerpo va encontrando su equilibrio natural. Y vamos tomando conciencia de este momento especial, este momento tan valioso que es el presente, el aquí, el ahora. Conscientemente, en la meditación, vamos a intentar, tanto como podamos, permanecer en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y el ahora podemos llevar la atención hacia la energía interior, la energía de nuestro ser espiritual. Por unos momentos, abrirnos a la experiencia de que este cuerpo físico, que está ahí relajado, tranquilo, este cuerpo físico puedo también observarlo como un traje, como un instrumento, como un vehículo. Pero yo soy la energía consciente, espiritual, que gobierna este cuerpo físico. Puedo sentir o visualizar esta energía como una maravillosa estrella, un punto de luz en el interior, como a la altura del centro de la frente. Una estrella de paz. Mi naturaleza profunda, original, es la paz. Ahora vamos a contemplar este pensamiento. Pensando, ¿soy un alma de paz? Vamos a abrirnos a sentir y experimentar este pensamiento. Realmente soy un alma eterna de paz. Esa es mi naturaleza original, mi esencia verdadera. Soy paz.
soy un alma de paz. Y ahora en silencio podemos sentir cómo todos los que estamos aquí presentes, todos los que estamos meditando, somos cada uno un alma de paz. Compartiendo aquí y ahora vibraciones de paz, vibraciones de calma, que se irradian desde ese punto de luz interior que yo soy, creando una atmósfera muy hermosa de paz y silencio. Sintiendo también como si nos conectamos a nivel sutil con una maravillosa fuente de paz, una luz que irradia paz suprema. Y nos absorbemos en esta experiencia hermosa de paz. Siento aquí y ahora que yo, el alma, soy la personificación de la paz. La paz fluye desde mi interior y se irradia desde mi ser hacia el mundo. Nos damos unos momentos en silencio para tomar conciencia de esta hermosa experiencia. Y desde aquí me puedo dar cuenta de cómo la vida es un juego de la mente, ya que desde este estado de calma, de paz, de armonía, lo veo todo de otra manera. Mi visión cambia y aprendo a cuidar mi mente con atención, con respeto. Y ahora lo importante es absorber profundamente esta experiencia de forma que este se vaya convirtiendo en mi estado natural de la mente, mi estado natural de conciencia. Así que con esta intención poderosa, con determinación, poco a poco vamos retornando, sintiendo un poco los pies, sintiendo las manos, retornando de esta meditación. Om Shanti es nuestra manera de acabar las meditaciones. Om Shanti. Nada más, pues muy buenas noches, muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima.